Siendo un reino tribal de Anatolia, el Imperio Otomano, que en sus momentos fue uno de los más pequeños estados turcos surgidos en Asia Menor tras la caída del sultanato por la horda mongola al mandato de Batu Khan de la Horda de Oro y que provocó la desintegración del Imperio Selyúcida en el siglo XIII. El Imperio Otomano, que desde su inicio fue transcontinental, surgió en el transcurso de la época de la Edad Media gracias al emperador turco Otmat, o también conocido como el sultán Osman I, quien perteneció a un grupo de nómadas llamados los selyúcidas, los cuales se convirtieron en siervos del Islam para llegar a establecerse como el mayor de los imperios del continente asiático. Anteriormente, entre los siglos 8 y 10, los pueblos túrquicos ya habían comenzado a entrar en el territorio del Imperio bizantino, lo que provocó un proceso de aculturación. Este proceso migratorio espontáneo fue debido a la entrada progresiva de estos grupos étnicos en Asia Menor, por lo que terminaría estableciendo las bases para la futura conquista de Anatolia por parte de los turcos. Cabe decir que aunque ya se habían dado interacciones previas, fue durante la segunda mitad del siglo X que se produjo la entrada masiva de los pueblos túrquicos en Anatolia. Este proceso migratorio a gran escala fue llevado a cabo por tribus nómadas que eran pertenecientes al grupo de los turcos oghuz, los cuales también se les otorga el nombre de turcomanos. A este conjunto de poblaciones se les denominaba así por Oghuzhan, y que según la tradición habría sido el comandante de una arcaica unión de clanes. También durante la segunda mitad del siglo XI se dio la conquista de Anatolia por parte de los turcos selyúcidas. El Imperio Turco Otomano se forma a partir del año 1299, cuando el sultán Osman I declara su competencia contra la región de Anatolia, que fue un territorio que se desmoronaba de forma imperial. Fue entonces que los otomanos aprovecharon a conquistar el resto de los pueblos turcos en un momento de inflexión en el que las dos potencias que se disputaban el control de Anatolia se encontraban muy debilitadas. Por el lado del occidente, el imperio bizantino, que todavía empezaba a recuperarse tras la conquista veneciana que ocurrió durante la Cuarta Cruzada. Y por el lado oriente, el sultanato selyúcida de Rum había concentrado su ejército en la frontera este para resistir a la expansión mongola. La coincidencia de ambos sucesos fue lo que creó un vacío de poder en Anatolia que fue ocupado por diversos líderes tribales que en su posición serían vasallos de los sultanos selyúcidas, favoreciéndolos el título de beys que les otorgaban una amplia autonomía sobre sus territorios. Osman u Otman I. El territorio que heredó tenía unas dimensiones reducidas y el título que ostentaba era el de bey, o señor, que representaba el escalafón más bajo de la aristocracia turca. Sin embargo, a lo largo de su mandato, incrementó exponencialmente su poder y expandió considerablemente sus dominios. Era muy cercano a su pueblo, hasta el punto de que recibió el nombre de el Bey de la gente, y se le considera como el fundador del imperio. Mehmed II, séptimo gobernante turco de la dinastía de Osman, es conocido como Fatih, el Conquistador, ya que en 1453 y con tan solo 21 años de edad fue el artífice de la toma de Constantinopla, un hito histórico. Fue también un príncipe renacentista que se rodeó de poetas turcos y persas, de astrónomos árabes y griegos, e incluso de artistas italianos. Con él
Constantinopla renació como Estambul, una majestuosa capital imperial con nuevos e imponentes edificios. Selim I, noveno sultán otomano, educado en la fastuosa corte otomana. Inició su carrera militar muy joven. Muy pronto destacó como comandante por sus grandes dotes de mando. Fue muy aficionado a la poesía durante toda su vida, lo cual le convirtió en mecenas de importantes poetas de su tiempo. Además, se mostró muy interesado por otras manifestaciones artísticas como la pintura. De este modo financió la elaboración de conjuntos pictóricos de gran calidad. Sulimán el Magnífico fue el 10º sultán del imperio y el de más largo reinado, de 1520 a 1566. Considerado durante su vida como un gobernante justo y un monarca ungido por Dios, además de un hábil comandante militar, tomó la isla de Rodas en 1523 y aseguró una victoria importante y trascendental contra Hungría en la batalla de Moax de 1526. Lector y compositor de poesía de toda la vida, reunió sus composiciones en una historia profusamente ilustrada en persa y en verso llamada Sulaimanama. Roxelana provenía de la actual Ucrania. Fue capturada y entregada como esclava a los otomanos, pero su inteligencia y encanto lograron llamar la atención de Sulimán el Magnífico, quien la convirtió en la tercera mujer más poderosa de la corte otomana, para posteriormente desposarla. Se encargó de establecer fundaciones de caridad, además de participar en proyectos de construcción, entre los cuales figuran una mezquita, un par de escuelas y un hospital. Nirma Sultán fue la única hija del sultán Sulimán el Magnífico y es considerada como la sultana de sangre real más poderosa del Imperio Otomano. Floreció como patrona de las artes y como mano derecha de su padre en sus campañas. Sus proyectos más importantes fueron 2 complejos de mezquitas realizados en Estambul, que además representan al sol y la luna, siendo su sello personal. Nurbanu Sultán. Se dice que provenía de Venecia y que había nacido en una familia noble. Fue capturada en 1537 por un almirante del imperio. Destacó por su diplomacia. Tuvo una buena relación con Catalina de Medici, reina de Francia. También es conocida por sus fundaciones de caridad y por sus proyectos cívicos como mezquitas, escuelas, bibliotecas y lugares para refugiados. Sin duda, esta sultana marcó su huella gracias a su preocupación por los más necesitados. Jóvenes turcos. El movimiento surgió en reacción al gobierno absolutista del sultán Abdul Hamid, formado por jóvenes oficiales militares que, perturbados por el continuo declive del poder otomano, le atribuían la crisis a la ausencia de un entorno para el cambio y el progreso. En el centro se encontraba el CUP, o Comité de Unión y Progreso, el cual adoptó una forma de nacionalismo turco xenófobo y excluyente en su pensamiento. Fueron los autores del genocidio armenio. Comenzamos con la expansión y decimos que el Imperio Otomano controló la parte del sudoeste de Europa, así occidental y del norte entre los siglos XVI y XX, abarcando un comprendido de territorios conocidos en la actualidad como las naciones independientes. Esta tuvo gran magnitud, el Imperio Otomano logrando la expansión en 3 continentes. Durante los siglos XVI y XVII, el Imperio Otomano se limitó al oeste y al Sultanato de Marruecos, al este con Persia y el Mar Caspio, al norte con el dominio de los Habsburgos y de la República de las Dos Naciones, la cual era Polonia y Lituania, al sur con el territorio del Sudán, Somalia y el Emirato de Dirijan. Tuvo bajo su poder 29 provincias, además de otro estado vasallo. La clave de su reinado fue la conquista de Nicea de 1331 y de Bursa. Esta última no solo fue la que proporcionó la capital, sino que esta proporcionó útiles necesarios para crear una administración otomana. También pudo acabar con las amenazas de sus vecinos turco-romanos en la ciudad de allí. Por otro lado, Bursa y Adrianópolis cayeron en manos
de los otomanos y las victorias de los Balcanes alteraron mucho a Europa occidental sobre el peligro expansionista del Imperio Otomano. Y finalmente el Imperio Otomano se apropió de Constantinopla, lo que hoy se conoce como Estambul. Ahora, continuando con el desarrollo, el Imperio Otomano tuvo vigencia desde el año 1299 hasta el 1923, que fue uno de los grandes imperios del occidente que surgieron cuando desde uno de los pequeños estados turcos se establecieron la península de Anatolia, el cual el bey Osman u Otomán I conquistó uno a uno todos los demás y comenzó a presionar a todos sobre sus territorios ocupados por el Imperio Bizantino durante la mayor parte de su historia. El Imperio Otomano fue gobernado por un monarca absoluto. Esta era una monarquía hereditaria, pero el sultán elegía entre sus hijos quién era el que lo cubriría o lo sucedería. La conquista de este imperio fue concretada con la caída de Constantinopla en 1453, que cambió totalmente la dinámica entre Europa y Asia, y suele considerarse como el fin de la Edad Media y el comienzo de una nueva etapa histórica. El éxito del Imperio Otomano se debió a la estructura centralizada tanto como a su territorio, pues poseía grandes riquezas gracias al control que ejercía sobre algunas de las rutas más lucrativas del transporte marítimo. Su extensión geográfica le permitió controlar esto a través de su extensión por 3 continentes. El sistema político del Imperio Otomano se conformó fuertemente por un componente multiétnico, ya que estaba conformado por griegos, armenios, turcos, rumanos, árabes, búlgaros y serbios. Su organización social se dividía en 2 órdenes, los askeri y los reayas. La primera clase podía participar del gobierno y tenían privilegios, la segunda eran la parte productiva. Durante el reinado de Solimán el Magnífico en el siglo XVI, cuya vida representó el apogeo para el imperio, prosperaron las artes, la arquitectura, se lograron nuevas metas, el imperio disfrutó de paz, tolerancia religiosa y estabilidad política y económica. Otro dato importante es que durante el imperio de Solimán el Magnífico surgió el sultanato de mujeres en 1510, siendo la primera sultana Roxelana, siendo precedida esta por mujeres de gran influencia del imperio que manejaban importantes decisiones políticas para el mismo. Ahora nos podemos hacer la pregunta, ¿pero cómo un imperio tan consolidado, poderoso, pudo venirse abajo? Pues tras la muerte de Solimán el Magnífico comenzaron las primeras señales del fin del imperio. Tras el vacío de poder que dejó el sultán, que mantuvo y expandió el imperio, llegaron las disputas internas, la corrupción, la desestabilización social y religiosa. Ya para 1876, un imperio convulso, el establecimiento de una monarquía constitucional que duró 2 años, se instauró, la cual fue impulsada por la juventud turca. Aunque en el siglo XVIII mantuvieron el territorio, a principios del siglo XIX, la Revolución Industrial, la Revolución Francesa y otros acontecimientos pusieron en evidencia el retraso del Imperio Otomano, quedando retrasado respecto a Europa. Esto despertó el nacionalismo y luchas internas en el imperio. Otro factor importante fue el desastre militar. Vinieron las primeras pérdidas militares después de tener un ejército casi imbatible. En 1570 fallaron en conquistar Chipre. En 1571 se produjo la primera gran derrota de Lepanto, una de las batallas navales más grandes de la historia, en la que se enfrentaron a una coalición organizada por el Papa Pío V, también apoyada por el Imperio Español que estaba en su máximo apogeo. El golpe más importante se dio un siglo después, en 1683, el imperio alcanzaba su máxima extensión geográfica
cuando por segunda vez asaltaron la ciudad de Viena, pero también no tuvieron éxito. Y pues fue así como el imperio perdió algunas regiones que lograron su independencia, como Grecia, Serbia, Rumanía, Montenegro, Bosnia, Bulgaria y Albania en 1812. La hegemonía de las grandes potencias se impuso, otras regiones fueron arrebatadas por las potencias como Reino Unido, Francia e Italia, como en el caso de Argelia, Túnez, Egipto, Chipre y Lituania. Y finalmente el último golpe llegó con la Primera Guerra Mundial, cuando se aliaron al Imperio Alemán y Austrohúngaro. En 1918, tras la pérdida de la guerra ante los aliados, perdieron los últimos territorios que les quedaban. Debido a las consecuencias de la Primera Guerra Mundial, esto provocó una guerra de independencia, un conflicto que terminó en 1922 y dio origen al nuevo Estado turco, aboliendo el sultanato. Un año después, el 29 de octubre de 1923, fue proclamada oficialmente la República de Turquía, con Mustafa Kemal, el primer presidente, poniendo fin a 623 años del Imperio Otomano. Ahora bien, para ir cerrando con nuestra presentación, es importante retomar la importancia de este gran imperio para el estudio de la historia de las relaciones internacionales y para nosotros como futuros profesionales de esta licenciatura. Estudiar la historia del Imperio Otomano es primordial para comprender la dinámica global en Asia Occidental, Europa Oriental y el norte de África. Se destacan los conflictos como Chipre, estos territorios insulares y las tensiones entre estados eslavos en los Balcanes. La rivalidad entre Grecia y Turquía, el papel que juega Rusia, también la rivalidad de Turquía e Irán en el Cáucaso, dándonos a conocer el origen de estas disputas que se viven actualmente en el Oriente Medio. También es importante destacar que el Imperio Otomano fue un imperio multiétnico. Este incluyó una diversidad de grupos étnicos y religiosos, promoviendo la tolerancia y la coexistencia. Esta diversidad contribuyó con la riqueza cultural y comercial del imperio. Por lo tanto, la importancia para la historia de las relaciones internacionales radica en que los eventos alrededor del mismo suponen la piedra angular para comprender la estructura de la influencia que tuvo en la configuración del mundo tal cual como lo conocemos hoy en día. Para finalizar con nuestra presentación, tenemos la conclusión. Después de este largo recorrido en la historia del Imperio Otomano, tenemos que el Imperio Otomano fue un imperio de gran envergadura que se destacó por su diversidad étnica y territorial, dado que se extendió por 3 continentes: continente europeo, el continente asiático y el continente africano. Tuvo su origen en Anatolia a finales del siglo XIII y se extendió hasta el siglo XIX. Como su ascenso se debió a muchos factores, tanto como en la debilidad de sus vecinos y su control en rutas comerciales que fueron clave para este imperio. Sus rutas fueron estratégicas en el mar Mediterráneo, en el mar Negro y en el mar Rojo. Sin embargo, su declive comenzó con la pérdida de territorios en los Balcanes y enfrentó desafíos tanto internos como externos que contribuyeron a su decadencia. Finalmente, el imperio colapsó después de la Primera Guerra Mundial en 1922, cediendo sus últimos territorios que tenía bajo su control, marcando así el fin de un gran imperio que tuvo un gran impacto en la historia de Europa y el Medio Oriente durante muchos siglos.
influyendo en la política, en la cultura, la religión y la economía de esta vasta región. Su legado perdura en la historia de Europa y el Medio Oriente. Comprender su historia nos ayuda a analizar la dinámica de poder, las complejidades culturales, los cambios políticos que se han dado y que han dado forma a la Edad Moderna, así como su influencia en los conflictos y alianzas geopolíticas en las actuales diversas regiones.